grosso modo, para recordar lo que habíamos visto, habíamos hablado de la seriedad del adulterio y Jesús nos había mostrado, nos había hablado qué significa realmente este mandamiento que se encuentra en el Decálogo acerca de no adulterar. Y vimos que el adulterio tiene un componente invisible que está en el corazón y se refleja con los ojos, y tiene un segundo aspecto que es un aspecto físico o material, donde la persona realmente que se ha dejado dominar y ha querido pecar voluntariamente por adulterio, va y hace el acto con sus manos. Y vimos cómo el Señor Jesús también nos habla acerca de la seriedad en la mortificación de este pecado. Jesús nos dice ahí anteriormente en el versículo 30 que si nuestro ojo nos es ocasión de caer, debíamos arrancarlos. Si nuestra mano nos hacía pecar, debíamos arrancarla, porque era mucho mejor perder uno de estos miembros que todo nuestro cuerpo fuera echado al infierno. Jesús está allí dando una advertencia en contra de los adúlteros. Y vimos la seriedad entonces de este pecado. Ahora, en segundo lugar, y yo la verdad es que no quise predicar todos los 4 versículos de una vez, porque veo que hay 2 ideas ahí de un mismo cuerpo de ideas. Jesús está hablando de adulterio, pero Jesús ahora entra al versículo 31 y 32 a aplicarlo al matrimonio. Por eso en esta mañana veremos, y he titulado este sermón, una correcta visión del matrimonio. Una correcta visión del matrimonio. En esta mañana veremos 2 sencillos puntos nada más. Por un lado veremos la distorsión del matrimonio, y en segundo lugar veremos la rectificación del matrimonio. 2 puntos muy sencillos que yo sé que ustedes no van a olvidar: la distorsión del matrimonio y en segundo lugar la rectificación del matrimonio. Cuando nosotros hablamos de divorcio en nuestra época, es tomado como algo supremamente normal en nuestra sociedad. Es visto como la vía de escape. Es visto como aquella vía de escape cuando una relación matrimonial ya no funciona, cuando algo entre personas ya no sirve, ya se ha sido desechado. Lo primero por lo que las personas hacen es ir al juzgado, hablar con un juez, en el caso de que están casados, y tramitar una licencia o un permiso de divorcio. Hermano, me pasa un favor, ¿puedes conectar el audio? Si hace descargo aquí. Entonces, en el... adelante. Ahí, eso. Ok, entonces la persona va, y cuando ya las cosas no funcionan, cuando ya las cosas se han acabado, cuando la pasión y el amor supuestamente se han terminado, la relación matrimonial es vista simplemente como un obstáculo para seguir alcanzando mis motivaciones y mis sueños y todas las cosas que yo desee hacer dentro del matrimonio. Hoy en día vemos que hay muchas causas que la ley permite para que las personas se puedan divorciar. Y esto ocurre porque el matrimonio es visto solamente como un contrato con 2 partes que se unen. Unos traen sus cosas materiales, otras cosas materiales, y simplemente se unen como una cuestión de un contrato entre 2 personas. Que en el peor de los casos pueden salir bien librados cuando ellos desean divorciarse, al menos supuestamente económicamente en caso de una ruptura. Nosotros vemos que en la cuestión del divorcio lo que las personas más tratan de hacer es dividir sus bienes, los que se consiguieron en esta unión, o los que ya traían también de afuera. Entonces vemos nosotros que el pasaje anterior está ligado con este, porque Jesús va a tratar aquí un tema supremamente importante. La mayoría de solteros que están aquí pensarán, bueno, este tema a mí no me toca, porque yo no estoy casado. Querido hermano y hermana soltera, un día, si usted, a menos que usted tenga el don de continencia, usted deseará y llegará al punto del matrimonio. Y qué mejor que desde ahora, estando soltero, conocer cuál es la solemnidad y la importancia del matrimonio y el peligro del adulterio y del divorcio. Entonces el pasaje anterior está ligado. Jesús nos dice que el adulterio primero se genera en el corazón, se manifiesta en acciones, y naturalmente este acto de adulterio descontrolado, sin mortificar, lleva a las personas al divorcio. Por eso Jesús usa como base de su explicación acerca del divorcio, y lo toma aquí e inmiscuye y mete ahí el adulterio. El adulterio. Ahora, ¿por qué Jesús habla aquí entonces de adulterio? Por lo mismo, estos hombres en Israel estaban desechando a sus esposas porque en su corazón ya el adulterio había tomado total control.
los hombres, no solamente en este tiempo en Palestina, en el tiempo de Jesús, sino aún, como veremos ahorita más adelante, en el Antiguo Testamento, también por causa de su pecado, Dios tuvo que permitirles a ellos el divorcio. Ya veremos cómo la Escritura habla de esto. Pero el punto principal aquí es que los corazones de estos hombres se habían desbordado en lujuria y estos hombres habían acomodado la ley para dar rienda suelta al pecado. Entonces, la consecuencia de torcer la ley y reducir el adulterio solamente al hecho materializado en sí, como vimos hace 8 días, abrió la puerta para que los hombres pudieran repudiar a sus mujeres y tomar a otra mujer como su esposa. Entonces, noten ustedes que lo que comienza con los ojos en el versículo anteriores termina en divorcio. Un pecado no mortificado, hermanos, puede llevarnos a nosotros, los hombres casados y mujeres casadas, al mismo hecho del divorcio, del adulterio. Y jóvenes solteros, no piensen que el hecho de que usted esté adulterando y fornicando ahora no tenga repercusiones futuras en su matrimonio. Créame que todos los pecados que usted lleve a su matrimonio no desaparecerán así por arte de magia, sino que tendrá que luchar el doble para mortificarlos allí en la unión matrimonial. Entonces, estos hombres usaron al final cualquier excusa para disolver lo que Dios había unido. Entonces, entraremos a ver hoy esta tercera antítesis, este contraste que Jesús hace entre los escribas y fariseos y sus leyes inventadas y lo que Jesús realmente nos viene a mostrar y el verdadero significado de la ley del Antiguo Testamento. Jesús nos va a mostrar aquí, nos va a interpretar y nos va a aplicar de manera magistral y nos va a contradecir una práctica que era muy común en esta época. Hermanos, quiero que cuando vengamos a este texto tengamos en nuestra mente que esta práctica de adulterar, perdón, de divorciarse, era una cuestión muy común en el tiempo de los judíos, los fariseos. Era supremamente común. O sea, no era una cuestión como hoy en día, no tan común como hoy en día, pero era supremamente común. Entonces, con esta idea en nuestra mente, vengamos en esta mañana a este pasaje. Entonces, Jesús lo que va a hacer aquí es contradecir. Jesús va a ir en contra de la cultura imperante de este tiempo. Y esta cultura generalmente giraba alrededor del desprecio de la mujer. Jesús lo que va a mostrarnos en este pasaje es cómo Dios, por la dureza de estos hombres, trató siempre de proteger a las mujeres de este acto egoísta del divorcio. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la distorsión del matrimonio. Versículo 31 dice: también fue dicho, haciendo conexión con lo que ya vimos acerca del adulterio, cualquiera que repudia a su mujer debe carta de divorcio. Cuando Jesús está adentrando este texto ahí en el versículo 31, Jesús está hablando de aquellas leyes que los fariseos se habían inventado, aquellas interpretaciones que estos hombres habían dado de la ley y que imperaban en el tiempo de los judíos ahí en Palestina. Toda la gente, todos los varones, según esta ley que ellos habían inventado, tenían este derecho de repudiar a su mujer y darle una carta de divorcio. Pero ¿cómo llegaron los fariseos y escribas a esta interpretación de la ley? Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 y 2, allí está la explicación de por qué Jesús cita este pasaje. Pero noten ustedes lo que dice aquí en Deuteronomio 24, 1 y 2. Dice: cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. En el Antiguo Testamento, aquí en Deuteronomio 24, eso lo veremos también ahorita más adelante en Mateo 19, llegó un punto en el pueblo de Israel que la cuestión del adulterio y el divorcio se convirtió en algo incontrolable. Muchos de los hombres se casaban o tomaban como esposa a alguna mujer, pero con el tiempo ellos se cansaban, se aburrían y decidían ellos tener a otra mujer, y eso se convirtió en algo supremamente incontrolable. Entonces Dios, a través de Moisés, por la dureza del corazón de estos hombres, les permitió a los hombres darles un certificado de divorcio a las mujeres. Es decir, los fariseos estaban utilizando este permiso, esta concesión que Dios dio para ellos convertir en cualquier excusa o en cualquier motivo o llegar al divorcio por cualquier motivo. Ahora, ¿por qué llegaron a esta interpretación también?
Existían en este momento en el que Jesús está hablando dos escuelas de interpretación rabínica que dieron diferentes aplicaciones a este texto. Por un lado estaba el rabino Shammai, y este hombre era muy común en Israel, y este hombre estaba mucho más cerca del sentido real de este texto, y él decía que la única razón válida para la disolución del matrimonio era la impureza sexual. O sea, Shammai había entendido realmente el texto, y él era, digámoslo así, entre comillas, el rabino más conservador de su época. Y él enseñaba que solamente era por razones de impureza sexual. Por otro lado estaba este otro rabino llamado Hillel, que era su contrincante. Hay estas dos escuelas de interpretación, y una era, digámoslo así, adversaria de la otra. Y Hillel enseñaba que la ley tenía un sentido mucho más amplio, iba mucho más allá que el pecado sexual. Este hombre sostenía que aquí en este texto la palabra reprochable era cualquier cosa que al marido le desagradara de su mujer. Le daba a él el derecho de repudiarla y automáticamente darle una carta de divorcio, no importa cuán pequeño fuese el desagrado. Por ejemplo, era sabido que en este tiempo, si una esposa servía la comida quemada a su marido, era un motivo suficiente de divorcio. Entonces, hermanas, si ustedes no saben cocinar, o no sabían cocinar en aquella época, estaban expuestas al divorcio. O si la esposa le echaba un poco más de sal, exceso de sal en la comida, era ocasión para el divorcio. Decía Hillel. Si la mujer hablaba tan duro que los vecinos la oían, era motivo también de divorcio. Si usted, hermana, era de las que le gusta hablar muy fuerte, muy posiblemente hubiera sido causa de divorcio. Si la mujer hablaba mal de sus suegros delante del marido, también era otra causa de divorcio. O simplemente que la mujer fuera chismosa o se descubriera la cabeza en público, era suficiente para que la mujer fuera repudiada y se pasara automáticamente a darle carta de divorcio. Ahora, otro rabino mucho después llegó a decir, este rabino se llamaba Akiva, mucho más adelante llegó a decir que desagrado en el texto de Deuteronomio 24 significaba, o lo interpretaba en este sentido: si el hombre encontraba a otra mujer a la que considerase más atractiva que la suya, era suficiente para divorciarse de ella. Entonces, si un hombre quería divorciarse de su mujer, era muy fácil, podía encontrar cualquier excusa válida o injustificada para él divorciarse de su mujer. Entonces ellos pensaban, los fariseos y estos escribas pensaban, que esto no iba en contra de la voluntad de Dios siempre y cuando a la mujer se le diera la carta de divorcio. Entonces noten ustedes que para estos hombres el matrimonio no tenía la menor importancia. El lugar que Dios le había dado sagrado a esta unión para ellos era simplemente algo que podía ser desechado cuando ellos, por su adulterio y por su corazón endurecido, desearan desechar a esta mujer y estar con otra. Simplemente podían desecharlo como un vaso desechado, o quitarlo como un vaso desechado. Ahora, ¿en qué consistía esta carta de divorcio? Era una medida que Dios había tomado para cuidar a la mujer. No era simplemente que el hombre podía tomar a la mujer y sacarla de su casa y botarla. No. Era la medida que Dios había dado. Y en esta carta de divorcio consistía en que el hombre escribía en un papel, decía la causa por la cual la mujer había sido repudiada. ¿Para qué era esto? Para que en caso de que la mujer se quisiera casar, o un hombre más bien se quisiera casar con esa mujer, quedara constancia de que no fue repudiada por una cuestión sexual, sino por cualquier otra razón. Entonces esa era una medida para cuidarla, porque un hombre no se iba a casar con una mujer que ya había pecado o que había sido rechazada por un pecado sexual. Ahora, esta carta era entregada en presencia de dos testigos, y estos dos testigos servían como ayuda de esta mujer mientras ella, digamos, como una ayuda económica, mientras la mujer tenía con quién casarse. Ya saben ustedes que en esta época la mayoría de las mujeres en Israel eran despreciadas. Las mujeres no tenían derechos, la mujer prácticamente, si se quedaba viuda, estaba expuesta a morir de hambre en las calles, porque la mujer tenía que depender de un hombre para ella poder subsistir. Entonces, para eso Dios dio esta carta de divorcio, para que la mujer pudiera ser recibida por otro hombre y no hubiese este problema de quizás morir de hambre. Ahora, Dios también dio esta carta de divorcio con el propósito de mostrar
mostrar que el matrimonio era algo importante, solemne y no solamente una unión superficial. Y era tanto así, hermanos, que si un hombre se casaba con una mujer y la repudiaba, él no podía volver a casarse otra vez con ella. Hay un texto ahí más adelante, creo que ahí mismo en Deuteronomio 24, textos más abajo, donde dice que si el hombre repudiaba a esta mujer, le daba carta de divorcio y ella se casaba con otro hombre y este hombre también le repudiaba, el primer hombre no podía tomarla otra vez a ella como esposa. Ya no era posible. Entonces el punto de todo esto era que Dios quería mostrar que la unión matrimonial no era algo de tomarse a la ligera. Por más que esos judíos querían divorciarse por cualquier razón y por cualquier motivo, Dios quería mostrar siempre la prioridad y la centralidad del matrimonio. Ahora, si nosotros aplicamos este texto, hermanos, al mundo de hoy, yo me di la tarea de buscar en internet cuáles son las causas más comunes hoy en día de divorcio. Y si ustedes ven, no están muy lejos de lo que los fariseos enseñaban. Miren ustedes, voy a anunciar algunas razones por las cuales las personas hoy se divorcian. Primero, el aburrimiento. Decía en esta revista, que era una revista de mujeres, no sé por qué era una revista de mujeres, que el aburrimiento era una de las principales causas de divorcio. Llegaban al punto en el matrimonio que todo se convertía en una monotonía, y el hombre o la mujer, para volver a ponerle otra vez fuego a la relación, lo que hacía era buscar otros tipos de entretenimiento. Entonces el aburrimiento, dicen ellos, es causal de divorcio. Segundo, falta de comunicación. Ellos dicen que el hombre y la mujer, al no hablar, al no compartirse, el hombre no escuchar a la mujer, a no pasar tiempo con ella y oírla, era una causa, dicen hoy en día, es causa de divorcio. Tercero, un amor débil y extinguido. Muchas personas piensan que el matrimonio daña en cierta medida la pasión entre dos personas. Entonces ellos dicen que con el tiempo este amor se va debilitando y se extingue. Llegan al punto de decir que ya no ama más a su esposo o esposa, y es una causa de divorcio. Cuarto, fin de la pasión, dicen. El fin de la pasión es también otra causa de divorcio. Quinto, la intolerancia. Cuando el hombre y la mujer no saben llevar sus diferencias, llegan a tal punto en que ellos no se soportan, entonces es mejor divorciarse. Sexto, la crisis económica y crisis personales. Es también otra causa muy común. La mayoría de personas piensan que cuando ya no hay dinero, o cuando no se puede sostener económicamente el matrimonio, lo mejor es divorciarse, lo mejor es coger cada uno por caminos separados. Séptimo, la incompatibilidad en la convivencia, que es muy relacionado con la intolerancia. Pero en este punto de la incompatibilidad yo voy a explicar algo más adelante. Voy a explicar algo. Y la mayoría de personas piensan que si nosotros dos no somos compatibles, entonces lo mejor es acabar con el matrimonio. Octavo, un mal punto de partida. Cuando las cosas comienzan mal, se casan las personas por las razones equivocadas, se casan las personas pensando una cosa muy diferente del matrimonio, menos lo que Dios ha dicho. Entonces cuando las personas llegan a ese punto en darse cuenta que el matrimonio no es para ellos, lo mejor que ellos hacen es divorciarse. Y noveno y último, las personas hoy en día dicen que la competencia personal, esa lucha entre el hombre y la mujer en competir, es una causa del divorcio. Y eso es obviamente claro, hoy en día con tanto feminismo, con toda esta ideología de género que cada vez más se expande en la sociedad, pues la mujer siempre es puesta en un lugar superior al del varón. Entonces comienza la competencia dentro del matrimonio, quién gana más, quién aporta más, quién manda más, y comienzan estos problemas y obviamente las personas buscan mejor el divorcio. Ahora noten ustedes que la gente hoy en día no es muy distinta a los fariseos. La gente hoy en día busca cualquier motivo, cualquier razón para buscar un divorcio. Podemos nosotros pensar que hombres tan perversos estos fariseos, pero nosotros no estamos muy lejos de pensar de ellos de esa misma manera. ¿Qué razones hay en nuestro corazón por la cual nosotros los varones desechamos a nuestras esposas y preferimos a otras? ¿Qué razones hay en el corazón de una mujer casada que prefiere a otro hombre en vez de a su marido? Hermanos, el matrimonio tiene una connotación permanente.
Cuando hay un matrimonio, siempre el pastor o la persona que está casando dice hasta que la muerte los separe. Y es el sentido que Jesús quiere darle a los fariseos en este texto. El divorcio no es algo para ser tomado a la ligera. No tenemos derecho a inventar razones para procurar el divorcio. Hermanos solteros, el matrimonio no se trata de qué voy a recibir, qué me van a brindar, qué casa me va a llevar a vivir, en qué carro me va a montar. No se trata de eso. No se trata de cómo me va a hacer sentir. El matrimonio se trata de una unión de servidumbre, de servicio entre dos personas. Ten mucho cuidado del matrimonio con los ojos, con lo que los fariseos vieron en el matrimonio. Lo vieron con un punto de vista utilitarista. Solamente para qué puedo recibir, en qué me puede servir a mí esa persona. Y cuando ya no me sirve, pues más fácil, yo voy y me consigo otra persona. O me caso con la hermana porque es supremamente linda y bella y es 90, 60, 90. ¿Y qué va a pasar cuando la hermana tenga 3 hijos, 2 hijos y su cuerpo cambie? Cuando vengan los años. Pues muy fácil, yo me consigo otra que también sea 90, 60, 90. Entonces muchos de nosotros podemos venir al matrimonio con este punto de vista utilitarista. Es que ella no se somete a mí, es que ella no hace lo que yo le digo. No, hermanos y no hermanas solteros. Nosotros venimos al matrimonio con un llamado de Dios para servir a esa persona, morir a nosotros, no buscando nuestro beneficio, no buscando alimentar un deseo adúltero de fornicación. Muchos hombres se casan únicamente pensando en la noche de bodas. ¿Y cuándo será la hora de que ya por fin? No, queridos hermanos solteros, no es de esa manera en que funciona el matrimonio. No es de esa forma en que Dios creó, para ese propósito únicamente que Dios creó el matrimonio. Para eso vamos a entrar a nuestro segundo punto, donde Jesús nos va a rectificar el punto de vista del matrimonio. Versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús quiere aclarar aquí este punto, porque para los fariseos era muy fácil decir, bueno, si le doy la carta de divorcio, ya no hay problema, ya la puedo despedir, yo la puedo sacar y ya puedo automáticamente unirme a otra mujer. Pero no es así lo que Jesús está diciendo. Jesús está yendo en contra de este punto de vista. Jesús está diciendo que cualquier hombre que repudia a su mujer por cualquier razón de las que enuncié aquí, excepto por el pecado sexual, ella sigue siendo su mujer. No importa que ella se case con otro, no importa que ella esté con otro hombre. De hecho, Jesús dice que el que se case con otra mujer que ha sido repudiada por una cosa que no es válida, esa persona está cometiendo adulterio y hace a esa mujer cometer adulterio. Ahora vamos a ir rápidamente al capítulo 19 de este mismo evangelio, donde Jesús nos aclara mucho más, nos amplía mucho más este versículo 32. Mateo 19, del 3 al 9. Y nota que Jesús ya había contestado esta pregunta, pero los fariseos vuelven otra vez a preguntar lo mismo. Versículo 3. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y él respondiendo dijo, mira lo que Jesús contesta: ¿no habéis leído? Jesús apela a una razón teológica. ¿No habéis oído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Noten ustedes en primera parte del texto, Jesús está diciendo, apelando a una razón teológica de Génesis. Jesús está dando la idea verdadera del matrimonio. Jesús está diciendo aquí que el matrimonio, en primer lugar, es un acto entre un hombre y una mujer. Hombre y mujer. No importa lo que el mundo diga hoy. No importa si el mundo está diciendo que es hombre con hombre o es mujer con mujer. No, es hombre y mujer. Y dice, y por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Noten ustedes ahí que hay un segundo aspecto del matrimonio. La persona se desliga de su anterior familia, de su padre y de su madre.
deja su casa y se une a esta mujer para ser uno solo. Noten ustedes ahí lo más importante del texto. Ya no son dos, versículo 6, sino una sola carne. Noten ustedes esa importancia y el sentido original del matrimonio, hermanos. Ya en el matrimonio no son dos personas. No es mi cuenta bancaria y tu cuenta bancaria. Ya no es que esto es mis cosas y son tus cosas. No, todo es compartido, somos uno solo, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Los dos. Ahora miren lo que Jesús dice, apelando a esta razón teológica. Por tanto, lo que Dios ha unido, es una unión que viene de arriba. El matrimonio no es un invento de los hombres, es algo instaurado por Dios. Ningún hombre lo separa. Noten que el texto está diciendo que el hombre no tiene autoridad para separar lo que Dios ha unido. Y es precisamente lo que los fariseos estaban haciendo. Estaban separando al hombre y la mujer con todas estas cosas absurdas que ellos se habían inventado. Ahora, versículo 7. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Entonces ellos le preguntan a Jesús, ¿por qué Moisés, el gran Moisés, que para ellos es supremamente importante, por qué les dio a ellos permiso de darles carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Noten ustedes cuál es la raíz de estos hombres, por lo que ellos hacen lo que hacen. ¿Cuál es el mismo origen? ¿De dónde viene ese deseo de divorcio? Por la dureza del corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Noten ustedes que Dios concedió de una forma permisiva, en cierta manera, Dios permitió para que el pueblo no fuera totalmente destruido, porque si ustedes leen en el Levítico, el castigo para el adulterio era la muerte. El hombre y la mujer que eran encontrados en el acto de adulterio, los dos debían ser traídos fuera del campo y haber sido apedreados, lapidados. Ahora imagínense donde Dios hubiera instaurado esta pena completa para todos los hombres. No hubiera existido Israel, porque todos los hombres querían hacer eso. Y todos los hombres y mujeres tenían que haber sido apedreados afuera y no hubiera quedado nadie. Entonces Dios permitió, por la dureza del corazón de estos hombres, darles carta de divorcio a la mujer. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. El texto, Jesús está pegando al mismo texto que estamos viendo en nuestra mañana. La misma razón. El hombre que se separe de su mujer por cualquier razón, por cualquier motivo menos la infidelidad sexual, esa persona está cometiendo adulterio. La pregunta sería entonces aquí, ¿qué pasa si mi cónyuge tiene mal carácter? ¿Qué pasa si es que mi cónyuge no era lo que yo me imaginaba que era? No, es que mi esposa es muy cantaletuda. No, es que mi esposa no es ahorrativa. No, es que mi marido es muy gritón. ¿Son razones justificables para que haya divorcio? Jesús dice no. No. No hay una razón fuera del adulterio, fuera del pecado sexual por el cual dos personas se puedan separar. Hermanos solteros, piénsenlo muy bien antes de casarse. La hermana puede ser muy linda aquí delante de todos nosotros, pero el día que usted se case con ella, quizás se puede llevar una sorpresa. Yo no sabía que ella era así de ordenada y de estricta. Yo no sabía que a ella le gustaba tanto el aseo, como en mi caso. Yo no sabía que ella era así, Dios santo. ¿Cierto? Muchas personas se casan únicamente por el deseo simplemente sexual o porque la mujer o el hombre sean muy atractivos. Pero cuando llegan al matrimonio se dan cuenta que esa persona era algo totalmente diferente. ¿Y qué razón hay entonces ahí para divorciarse? Ninguna. Lo siento. Tienes que llevar a esa persona al trono de la gracia, rogar que Dios lo santifique, rogar que Dios haga la obra en esa persona. Aquí no hay doctrina de incompatibilidad de caracteres. No es que yo soy más bien bravo y no me puedo casar con una mujer brava porque acabamos con el matrimonio. Esas no son razones. Si usted escoge a un cónyuge por ese tipo de cosas y no por la obra que Cristo está haciendo en ella, muy probablemente usted la va a pasar mal en el matrimonio. Vamos a ver un ejemplo de esto. 1 Corintios capítulo 7. Para aquellos que apelan a la incompatibilidad como una razón de
como excusa de divorcio. Versículo 12. Perdón, versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene una hermana una mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, y mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Noten ustedes aquí, hermanos, un punto muy importante. Si este cuento de la incompatibilidad fuera algo válido, ¿qué compatibilidad hay entre un creyente y un inconverso? Ninguna. Ninguna. Son dos mundos diferentes, hablan de dos maneras diferentes, piensan de dos maneras diferentes, pero Dios aquí no manda al creyente que vive con un inconverso, que se ha casado obviamente, los dos antes siendo inconversos y uno de ellos es salvado por Dios en el matrimonio. Dios no manda al creyente a abandonar a su esposo, a su esposa incrédula. Entonces Dios no cree en esta doctrina o en esta enseñanza de la incompatibilidad de caracteres. Dios permite que el hombre y la mujer, aunque uno de ellos no sea creyente, sigan viviendo y sigan manteniendo este vínculo sagrado. Entonces, hermano y hermana, si usted cree que está cansado de su mujer porque no se comprenden, no hay excusa, no hay forma de separarse. Si Dios aún permite que los creyentes vivan con incrédulos, cuánto más con dos hermanos que están siendo santificados por la gracia de Dios. Y mire la razón por la cual Pablo no permite esto, el Señor no permite. Versículo 16, porque ¿qué sabes tú, hombre, si quizás harás salvo a tu marido? Perdón, mujer, que harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Esa es la razón por no separarse. Hay la esperanza siempre quizás. ¿Noten ustedes que hay un quizás? Ustedes no saben si va a ser salvo o no va a ser salvo. Que no vaya a pasar como alguien que vino a hacerme una consulta. Es que esa mujer es terrible, esa mujer me ha robado, es que esa mujer... Pero Pablo le contesta, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Esa es la razón para no separarse. ¿Quién sabes tú si mañana el Señor lo salve a él? ¿Qué sabes tú, hermana, si quizás el Señor mañana lo salva a él? Perdón, a ella. ¿Qué sabes tú, hermano o hermana? Si el Señor hará la obra en ellos. Esta es la razón por la cual Dios no cree en esta incompatibilidad. Porque quizás Dios actúe por medio de uno de los dos cónyuges para salvarle. Entonces noten ustedes que tampoco la incompatibilidad es una razón válida delante de Dios para el divorcio. No hay razón. Ahora, los fariseos pensaban, y ellos interpretaban este texto, como es que Dios mandaba a los hombres y a las mujeres a divorciarse. Pero no es así lo que dice el texto. Dios permitió el divorcio, obviamente por caso de fuerza mayor, pero nunca mandó a las personas a que practicaran el divorcio, que se convirtiera en el deporte nacional de Israel. Entonces, veían a un hombre con una mujer un día, a los 8 días con otra, y dentro de un mes con otra. No era eso realmente lo que Dios se propuso, sino que dio esta carta de divorcio únicamente para proteger a las mujeres. Noten ustedes para Dios, ahí en Malaquías 2, 14 al 16, con qué tanta seriedad Dios toma el matrimonio. Malaquías 2, 14 al 16. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención pues a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio. Versículo 16. Dice el Señor Dios de Israel, y el que cubre de iniquidad su vestidura.
Dice el Señor de los ejércitos, prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. La palabra de Dios es clara. Dios no permite el divorcio. Dios detesta el divorcio. Dios no aprueba el divorcio por causas secundarias. Entonces mire que Jesús nos deja aquí ver las consecuencias de quienes practicaban esto como algo normal en su tiempo. La mujer por un lado era repudiada sin que ella tuviese la culpa. Hacían pecar a esta mujer al darle esta carta de divorcio y se entregaban ellos a sus pasiones. Y esta mujer, necesitada de alguien que la sostuviera y que la ayudara, se casaba con otro hombre y al mismo tiempo hacía que ella pecara con otro hombre. Entonces miren ustedes qué pecado estaban cometiendo esas personas. Ahora, si aplicamos eso al tiempo de hoy, hermanos, ¿cuántas personas hoy en día están viviendo en adulterio? ¿Cuántas personas hoy en día están todavía su matrimonio válido delante de Dios, pero ellos viven por un lado con uno y la otra por el otro lado con otro hombre? ¿Cuántos hay adúlteros hoy? No, es que no nos entendimos y se acabó el matrimonio. No es una razón válida. No importa si tú eres creyente o eres inconverso. Dios no ama el divorcio. Dios desprecia el divorcio. No, es que ella cocinaba feo, entonces la verdad pues no, me conseguí otra que sí cocina rico. No hay razón. Hermanos solteros, una vez más, contemplen la seriedad del matrimonio. Ustedes serán una sola carne con su futuro cónyuge. Mira cuán serio toma esto. No hay punto de regreso. No hay punto atrás. Hermanos casados, recuerden la seriedad del matrimonio. Ustedes son ahora una sola carne con su cónyuge. Miren cuán serio Dios toma su unión con su mujer. Repito una vez más. Tu cónyuge tiene mal carácter. Ruega a Dios que sea transformado. Tu cónyuge no te entiende. No son compatibles. Dos pecadores jamás serán compatibles sin la gracia de Dios. Tu cónyuge tiene ciertas costumbres que no te gustan. Ruega a Dios que Él sea cada vez más santificado a través tuyo. No estamos llamados nosotros a terminar el matrimonio, sino a llevar este matrimonio, esta servidumbre con amor y con paciencia. Un verdadero creyente del reino de Dios que vive el sermón del monte no abandonará jamás a su esposo o a su esposa, a menos que sea por un pecado sexual. El matrimonio está puesto para mostrar a Cristo y la iglesia, santificarnos uno al otro en el matrimonio. El matrimonio es el gran llamado de dos pecadores a glorificar juntos a Dios. El hombre por un lado mostrando a Cristo y la mujer por otro lado mostrando a la iglesia. Una en las funciones de mujer y el otro en las funciones del hombre. Hermanos y hermanas, casados, no importa cuántas aflicciones, no importa cuántas tribulaciones, no importa lo que ustedes tengan que pasar, Dios se han dado uno al otro como consuelo, como compañía, para cuidado. Tengan mucho cuidado de despreciar aquello que Dios tiene como precioso, de botar a la basura aquellas cosas que Dios ve como sublimes. Varones, no despreciemos lo que Dios nos ha dado por ir detrás de aquellas cosas que son pasajeras. Un adulterio, una fidelidad es algo pasajero. El divorcio destruye hogares, destruye familias, destruye a los hijos, tiene consecuencias temporales y eternas. No importa cuántas personas tratan de esconder su pecado, no importa si una persona se separó de otra y hace una linda boda y trae al padre para que los case y va a la notaría, no importa si esa persona se divorció de otra por causas que no eran pecado sexual, simplemente está tratando de ocultar su pecado. No importa que el mundo apruebe el divorcio por causas superficiales, no quiere decir que Dios apruebe esta división o esta separación. Estas personas que piensan así están quebrantando el séptimo mandamiento. Ahora, por último, vamos a considerar la causa por la cual sí se puede disolver el matrimonio. Dice el versículo 32, excepto por causa de fornicación.
¿A qué se refiere Jesús aquí? Bueno, se nos dice aquí que la fornicación es la causa única permitida en este contexto para volverse a casar. Aquí la palabra fornicación es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía. ¿Y saben ustedes qué contexto tiene esta palabra? Significa algo inmundo o algo sucio. Entonces todo aquel que fornica está destruyendo lo que Dios unió. Esa persona que fornica se está uniendo a otra persona, y en el momento de unirse a otra persona sexualmente está invalidando, está rompiendo la unión que existía entre dos personas. Allí y solo allí es permitido el divorcio. Es decir, se le otorga, automáticamente el derecho a la persona que es agraviada, a la persona que es engañada, para que él se separe. Ahora, ¿quiere decir esto que la persona que es engañada o que es producto del engaño, de un adulterio, esa persona automáticamente debe divorciarse? Es mi convicción personal que la persona que es víctima de adulterio, el que es engañado por su cónyuge, debe procurar la reconciliación. No es la licencia automática para decir, listo, me engañó, voy a conseguirme a otra persona automáticamente. Recuerden, hermanos, el adulterio no es el pecado imperdonable. Aquel que fue herido debe buscar perdonar a quien cometió este pecado. Aquella persona que fue víctima de este adulterio debe examinarse también por qué causas él permitió que su cónyuge llegara a ese punto. Muchas veces es fácil para las esposas o los esposos echarle la culpa a esa persona que le agravió y cometió el pecado de adulterio. Es fácil decirlo, pero la pregunta es, hermano y hermana, ¿qué hiciste tú que no guardaste y no cuidaste a tu cónyuge para que él hiciera eso? Otra pregunta, ¿qué pasa si el que pecó no se quiere reconciliar ni busca perdón? Pienso yo personalmente, hay varias interpretaciones aquí, pero yo personalmente siempre ha sido mi convicción que la persona afectada queda automáticamente libre si la otra persona no quiere arrepentirse. Si la otra persona de pronto se fue a vivir con esa persona con quien engañó al cónyuge, si esa persona no busca el perdón, si esa persona no se quiere reconciliar, es mi convicción que esa persona queda libre y se puede volver a casar. ¿Por qué? Porque la fornicación dañó esa primera unión y ahora la persona ya no está atada para casarse, o no está impedida para casarse con otra persona. Entonces noten ustedes, hermanos, aquí en este texto, en primer lugar, y con estas aplicaciones también, en primer lugar, debemos tener una correcta visión del matrimonio. Debemos entender que el matrimonio es un pacto que solo se puede disolver cuando una de las partes comete pecado sexual. No hay otra forma. Si estás luchando con tu cónyuge, si estás luchando con su carácter, si quizás no es creyente, Dios no te da el permiso de separarte. Ora por él, como dice el versículo 16 del capítulo 7 de 1 Corintios. ¿Qué sabes tú si el Señor lo salve? ¿Qué sabes tú si el Señor la salve? Debes perseverar y continuar en esta unión. Aunque el gobierno patrocine el divorcio por causas que no son bíblicas, el cristiano no puede apelar a ellas ni echar mano de ellas. Los creyentes deben procurar la fidelidad a su cónyuge, siempre recordando que es una unión de parte de Dios, que no es una institución inventada por los hombres. Es más, si nosotros leemos bien el texto de Mateo 19, hay una cosa que me causó a mí mucha gracia, y fue la reacción de los discípulos. Miren, vamos a leer otra vez el texto de Mateo 19. Y miren lo que los discípulos dicen con respecto al matrimonio. Voy a leer desde el versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se case con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Por qué creen ustedes que los discípulos reaccionaron de esa manera? Porque en la mente de los discípulos estaba esto de que el divorcio era algo supremamente fácil. Jesús les estaba diciendo, ustedes ya no se pueden divorciar por cualquier razón. Entonces lo primero que ellos dicen es, bueno, si es así, entonces mejor no me caso. Si no puedo yo
despreciar a las mujeres así, repudiarlas de esa manera, pues mejor no casarse. Y mira lo que Jesús dice en el versículo 11. Entonces Él les dijo, no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Es decir, el matrimonio, hermanos, es un don. Hay de pronto algunos hermanos y hermanas que tienen el don de continencia. Dios no les ha dado a ellos ese deseo de matrimonio. Versículo 12, ¿por qué digo eso? Versículo 12, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda recibir esto, recíbalo. Entonces ustedes que hay tres razones por las cuales las personas no se casan. Una, porque están impedidos de nacimiento. Segundo, unos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y aquí se está hablando de aquellos hombres que cuidaban a la reina. Y en la antigüedad, ¿qué tenían que hacer los reyes para evitar cualquier problema? Pues castraban a este hombre y luego permitían que él estuviera con la reina para ayudarle todo lo que ella necesitara. Primero se cercioraban de que no hubiese haber ningún problema de adulterio y luego permitían esto. Y en tercer lugar, hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Es decir, aquellas personas que no desean casarse, que desean entregarse únicamente a hacer la obra del Señor y entregarse únicamente para el Señor. Termino con la última aplicación. Hermano soltero, hermana soltera, piensa muy bien con quién te vas a casar. El matrimonio no fue dado para ver, como dice la gente, a ver cómo nos va, sino que es un compromiso para toda la vida. Y en últimas, el matrimonio humano es una figura del gran matrimonio que habrá un día entre Cristo y la iglesia. Una boda esplendorosa y maravillosa en que la iglesia y su amado se unirán para siempre y nunca más les separará. La pregunta sería, hermano, ¿cuándo puedo yo divorciarme de mi mujer? Cuando Cristo se divorcie de su iglesia. O sea, jamás. Jamás. La iglesia y Cristo mostrarán esta gran boda del Cordero, donde ellos disfrutarán uno del otro por toda la eternidad. Por eso, hermanos, aquellos que están dentro del reino de Dios, aquellos que son verdaderos ciudadanos del reino de Dios, tendrán un alto concepto del matrimonio. No buscarán separarse de su esposa, no buscarán alimentar su lujuria, sino que ellos buscarán siempre ser fieles a él o a ella, porque eso es lo que Dios ha estipulado desde el principio. Vamos a orar.